mañana. Vamos por la séptima. Y es un privilegio para nosotros visitarles en esta mañana. Una de las cosas que más me agrada de visitar una iglesia en la que no he estado antes es ver de forma bien concreta y práctica esa verdad de Efesios 4, donde dice que somos un solo cuerpo, con un solo Señor, con el mismo Espíritu. Yo no los conozco a la mayoría de ustedes, ni ustedes a mí, pero yo siento que estoy con mi familia en el Señor. ¿Han experimentado eso antes? Qué bendición es eso. Gracias porque ustedes nos bendicen y esperamos ser de bendición para ustedes. Los invito a que oremos y abrimos la palabra del Señor. Padre, muchas gracias te damos por esta bella mañana. Oramos que tu palabra sea expuesta claramente, que tengamos oídos dispuestos a escuchar, que tu espíritu nos convenza de pecado y nos ayude a arrepentirnos para así vivir más y más para ti. Háblanos, Señor, y oramos si hay alguien que no te conozca, que tú uses tu palabra para traerlos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Recuerdo que hace muchos años escuché lo que creo que es uno de los testimonios de conversión más impactantes que he escuchado. Es el testimonio de una señora llamada Rosaria Butterfield. Cuenta su testimonio que ella nació y creció en una familia católica, de ahí el nombre Rosaria, del Rosario, pero más adelante se alejó de las cosas religiosas y adoptó una identidad lesbiana. Más adelante, por allá en el año 92, terminó enseñando literatura en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, y también enseñaba clases de género, y junto con su pareja, otra mujer, eran activistas LGBT. Resulta que en el año 97, la universidad permitió que un ministerio cristiano llamado Guardadores de Promesas hiciera un evento en el campus. Pues a Rosaria, siendo activista LGBT, no le gustó mucho la idea. Así que ella escribió un artículo en un periódico local criticando a esta organización por ser patriarcal, heteronormativa, misógina y todos estos términos que escuchamos hoy en día. Su artículo fue tan popular que ella empezó a recibir cartas y ella las categorizó en dos, así que en su escritorio tenía a un lado una pila de cartas que llamó cartas de apoyo, gente felicitándola, sí, ánimo, escribe, más cosas por el estilo. Y al otro lado tenía una pila de cartas a la que ella llamó correo de odio. Personas que le escribían insultándola, ofendiéndola, incluyendo a muchos cristianos. Resulta que un día le llegó una carta muy interesante. Una carta que ella, después de leerla, no supo qué hacer. ¿Será que la pongo acá o acá? No es ni esto ni esto. Resulta que era una carta de un hombre que vivía en el área, un hombre llamado Ken Smith, quien se identificó a sí mismo como un pastor cristiano del área y con un tono muy amable simplemente le hizo unas preguntas. Le dijo, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Estás segura de que es verdad? ¿Crees en Dios? Al final de la carta él dejó su número de teléfono con una invitación a que si ella quería hablar más del tema, pues lo llamara. Después de mucho tiempo ella llamó y él junto a su esposa la invitaron a su casa a cenar. Y cenaron, hablaron. Ese fue el inicio de una amistad muy bonita entre esta activista LGBT y esta familia cristiana, la cual llevaría 2 años más tarde a la conversión de Rosaria al Señor. Siempre que Rosaria cuenta su testimonio, ella enfatiza cómo las actitudes y comportamientos amables, el testimonio, la hospitalidad, la compasión de esta pareja cristiana fueron las cosas que la llevaron a ella a ponerle cuidado al evangelio. Dice Rosaria que mediante su ejemplo,
Ellos le mostraron que Dios es un Dios firme y santo, pero al mismo tiempo compasivo y amoroso. Porque cuenta Rosaria, ellos siempre fueron claros en que no estaban de acuerdo con mi estilo de vida homosexual, pero al mismo tiempo me mostraban compasión. Fueron mis amigos, me invitaron a su casa a cenar muchas veces. A través de ese ejemplo el Señor la llevó a Cristo y hoy en día está casada con un pastor, tiene 4 hijos y se dedica a escribir libros y a hacer conferencias de cómo el Señor Jesús trae libertad de pecados sexuales y homosexuales y también de cómo podemos llevar a otros a Cristo mediante la comida, la hospitalidad. Este testimonio ilustra cuán impactantes pueden ser no solamente las palabras que decimos, sino la forma en la que vivimos, nuestras actitudes, nuestras reacciones. ¿Por qué les cuento esta historia? En esta mañana quiero que veamos un pasaje que precisamente nos habla de este tema. Vayamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito 3. Por supuesto, así como lo hacen ustedes, nosotros en Bogotá recordamos la obra de Cristo cada semana. Pero en una semana como esta, Semana Santa, nos gusta tener mensajes en los que de forma más específica e intencional recordemos la muerte de Cristo, su resurrección y sus implicaciones para nuestras vidas. Y en esta mañana les traigo un mensaje así. Este texto, Tito capítulo 3, nos va a mostrar una gran implicación que la muerte de Cristo tiene para nuestras vidas. Eso que sucedió hace 2000 años tiene grandes implicaciones para nuestras vidas. Y hoy veremos una de ellas. Y esta verdad, esta implicación, es que Jesús murió, Él dio su sangre para que tú vivas una vida transformada, para que tu vida esté llena de buenas obras, de un buen testimonio, como el de esta pareja que llevó a Rosaria al Evangelio. Y esta verdad que vamos a ver está conectada al contexto del libro. Tal vez ustedes recuerdan que en Tito se nos habla en una sección de falsos maestros. ¿Y qué tiene que ver esto con este tema? Bueno, resulta que estos falsos maestros no solamente enseñan cosas raras, ellos también llevan una vida incoherente, una vida hipócrita. O como lo dice Pablo ahí en Tito 1 al final, dice, con su boca profesan conocer a Dios, pero con sus ¿qué? Con sus hechos lo niegan. Dicen una cosa, pero hacen otra. Y Pablo nos va a decir, ustedes hermanos no pueden ser así. Eso no es normal para un cristiano. Los cristianos deben ser personas que viven lo que predican, que viven lo que dicen conocer. O como lo dice Tito 1:1, conocen la verdad que es según la piedad. Es decir, la verdad que lleva a una vida piadosa. Si tú conoces la verdad, tu estilo de vida debe reflejar eso. De lo contrario, ¿quién sabe si conoces la verdad? ¿Quién sabe si has recibido la verdad? Así que Pablo empieza a solucionar este problema y en el capítulo 1 él empieza desde arriba, empieza con los ancianos. ¿Notan como en Tito 1 vemos requisitos para los ancianos? Como que Pablo diciendo, los ancianos, los líderes de la iglesia deben ser personas cuyas vidas han sido transformadas. No puede ser cualquiera. Luego en el capítulo 2, él le habla a la iglesia y cómo la iglesia entre nosotros debemos llevar vidas transformadas. Y así llegamos al capítulo 3, que es en el cual me quiero enfocar en esta mañana. En el capítulo 3 de Tito, Pablo nos va a hablar de cómo nuestras vidas transformadas, o mejor, cómo deberían verse nuestras vidas transformadas ante la sociedad, ante la gente que está allá afuera, cuando sales por esa puerta, ante tu vecino, ante tu familia,
ante la señora, el señor que te atiende en el restaurante, ante la policía, ante el alcalde, el gobernador, el presidente. De eso nos va a hablar este capítulo, referente a nuestra sociedad. Y en los versículos 1 y 2 vemos específicamente esas características, cómo deben verse nuestras vidas transformadas ante nuestra sociedad. Leamos esos dos versículos. Yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dicen así: recuérdales, Tito 3, 1 y 2, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. En estos dos versículos se nos muestran dos grupos de personas. Se nos habla de nuestras autoridades o gobernantes y nuestra responsabilidad ante ellos. Y luego se nos habla de todo el mundo, el resto, todas las personas con las que tienes contacto. Hablemos entonces de nuestros gobernantes, dice ahí el versículo 1. ¿Cómo se ve una vida transformada respecto a nuestras autoridades civiles? Se nos dan ahí dos grandes ideas. Fíjense ahí la primera. Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos. Y luego dice que sean obedientes. Para mí eso son una misma idea. Que se sujeten en obediencia a las autoridades. Nuestra responsabilidad ante los gobernantes, si es que tenemos una vida transformada, es obedecer la ley, seguir la ley. Ahora, por supuesto, ningún ser humano, ninguna institución humana tiene autoridad absoluta. No debemos obedecer ciegamente, no debemos obedecer si se nos pide hacer algo en contra del Señor. Creo que entendemos eso, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan a Faraón y las parteras de Egipto que desobedecieron a Faraón? ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos? ¿Recuerdan a Pedro y a Juan que predicaron a pesar que se les prohibió hacer eso? No estamos hablando de una obediencia absoluta en ese sentido, pero este pasaje nos muestra lo que debería ser nuestra actitud normal, común y corriente. Como dice las noticias, a menos que algo extraordinario ocurra, nuestra misión como personas que tienen una vida transformada es obedecer, seguir la ley. Eso debe ser lo normal. Una segunda idea que nos muestra el pasaje, fíjense ahí en el versículo 1 también, al final dice que estén preparados para toda buena obra. Este término, preparado, se usa mucho en el Nuevo Testamento para hablar del regreso del Señor. ¿Recuerdan? Debemos estar listos, preparados. Es la idea de que es algo que no te toma por sorpresa. Es algo que estás esperando. Es algo que cuando llega la oportunidad tú ya estás ahí listo y la tomas. No te tienen que forzar, no te tienen que empujar. ¿Y sabe qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo que ante nuestros gobernantes no solamente debemos obedecer lo que se nos manda como un requisito de ley, sino que también de forma más activa debemos buscar formas de bendecir a nuestra sociedad. Hacer buenas obras, cosas buenas, que ellos vean y digan, uy, esta gente es diferente. ¿Qué le pasa a estas personas? Porque sirven, porque hacen cosas por la comunidad. Buenas obras que muestren que somos luz y sal y que amamos a nuestro prójimo. Ahora dijimos que este pasaje nos habla de dos grupos de personas, ¿verdad? Las autoridades. ¿Y cuál era el segundo grupo? Todo el mundo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia los demás? Miremos el versículo 2, otra vez. Dice, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres.
Nos habla de no injuriar a nadie, es decir, con nuestras palabras. El término en griego es blasfemeo. Cuando se usa en referencia a un ser humano, es la idea de hablar sobre alguien con una mala intención, para dañar a la persona. Llámese chisme, llámese cualquier otro nombre que le des a eso. Cuando tú hablas de otra persona con la intención de dañarla, esa es la idea acá. Y Pablo dice, si tú tienes una vida transformada, tú no puedes seguir hablando mal de la gente. Tú no puedes seguir con esa lengua venenosa que le hace daño a la gente. Nos habla también el pasaje de no ser contencioso, sino amable. O sea, son dos cosas opuestas. Una persona amable es una persona que no es contenciosa. Una persona contenciosa es una persona que no es amable. Contencioso es la idea de ser peleón, básicamente. Traducción al lenguaje actual, no sea peleón. No se pelee por todo. No reaccione mal cada vez que algo le sale mal. No grite, no baje el vidrio y grite cada vez que lo cierran cuando va manejando. No sea peleón. Esa actitud de pues véngase, ¿cómo fue? Píntelas. ¿Sí o no? Lo contrario a eso es ser amable. Una persona que no busca pelea. El pasaje mismo nos define qué es amabilidad. Dice, mostrando toda consideración. También podría traducirse como mansedumbre, humildad, ser manso ante nuestros vecinos, amigos, no ser peleón. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Echa la ley. Otra vez, echa la ley, echa la trampa. ¿Alguna vez has escuchado la idea de la malicia indígena de los colombianos? ¿Sí o no? Que yo me las invento como sea. A mí no me van a poner una norma para que, no, yo por las curvas yo miro a ver cómo me las invento. Es común también no solo pensar de esa manera, sino usar nuestras palabras para dañar a otros. A veces no medimos lo dañinas que pueden ser nuestras palabras. Es común en nuestros tiempos meterse en algo llamado YouTube y comentarios. ¿Han visto esa parte de comentarios? O Instagram, Twitter, y usar eso. Ah, pero la Biblia es de la lengua. No dice nada de Twitter. ¿Sí o no? Bueno, toca que tome un curso en el Instituto de Estudio Bíblico, porque así no funciona la Biblia. También podemos pecar de esa manera en redes sociales, usando nuestros comentarios para insultar, ofender a otros. Tristemente es común que haya cristianos a quienes sus familiares y vecinos los ven como personas contenciosas, peleonas, por todo pelean, son el vecino fastidioso de la cuadra, del conjunto, del barrio. Andan pendientes de la vida de los demás, quejándose por todo. Yo conozco a alguien así. Bueno, hermanos, ¿saben qué nos está diciendo este pasaje? Que si nosotros profesamos haber creído en aquel que murió hace 2000 años en la cruz, un Viernes Santo, ya no debemos vivir así. Porque Él murió para que tú ya no vivas así. Él murió para que tengas una vida diferente, para que te sometas a tus autoridades, para que seas amable con todo el mundo. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quiero compartirles una observación muy interesante de este texto. No sé si ustedes notaron que en estos dos versículos, cuando Pablo habla de nuestra responsabilidad hacia la sociedad, cómo se ven nuestras vidas transformadas ante los demás, él no mencionó nada de compartir el evangelio. ¿Ven algo ahí en los versículos 2? ¿Ven algo por ahí? Qué curioso, ¿no? ¿Estoy enseñando que no hay que compartir el evangelio? No. Guarde la piedra por allá, ya las tenían listas. No estoy diciendo eso. Sabemos por otros pasajes que es nuestra responsabilidad, pero a mí me parece eso interesante,
que Pablo no mencione esto, porque eso nos muestra que a Dios le importa no solamente las palabras que decimos, sino el mensaje que comunicamos con nuestras vidas también. No se trata solo hable de Dios, hable de Dios, hable de Dios, hable de Dios, invite a la iglesia, invite a la iglesia. Eso está muy bien, pero si eso no está respaldado por una vida llena de buenas obras, servicio, amabilidad a tus vecinos, no sirve de nada. No sirve de nada. Y creo que por eso Pablo acá omite eso, porque el punto acá es, si tú has sido transformado, así debes dar testimonio. Por supuesto, sigue hablando, pero cuán importante es una vida transformada y no solo palabras, palabras y más palabras. Ahora, habiéndonos hablado de cómo se ve nuestra vida transformada ante la sociedad, Pablo procede a decirnos una razón o un par de razones. Es una gran razón, pero podemos dividirla en dos, de por qué debemos vivir así. Y una de esas razones la vemos en el versículo 3. Fíjense ahí, Tito 3:3. Esa razón podríamos llamarla nuestra vida pasada no transformada. Nuestra vida pasada no transformada. Dice ahí el versículo 3. Porque nosotros vivan de esta manera, sométanse a las autoridades, sean amables. ¿Por qué, Pablo? Porque nosotros, ustedes cristianos, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Nos da una lista de cómo éramos nosotros sin Cristo. Necios, la idea de no ser sabio por no conocer a Dios. Desobedientes, rebeldes hacia Dios, hacia nuestras autoridades. Extraviados, la idea de no conocer la verdad, de estar engañado. Esclavos de deleites y placeres, esclavos de nuestro pecado. Malicia, esa es la idea de querer hacerle daño a la gente. Como que yo hago las cosas, mis acciones, mis palabras con el fin de dañar a otros. Nos habla de envidia, de no estar satisfecho, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ese sí que me parece interesante. Aborrecibles y aborreciéndonos. O sea, no solamente dice ustedes odiaban a otros, porque hay gente que es difícil de tratar. Pablo también está diciendo, usted no era una perita en dulce tampoco. Usted era difícil de tratar, usted era aborrecible, odiable. Otros a usted lo veían y decían, no, esta persona sí es fastidiosa. Eso no eran los demás solamente. Usted también, yo también, por nuestro pecado. Ahora, ¿qué quiere lograr Pablo al decirnos esto? Hay una frase clave, fíjense ahí otra vez en el capítulo 3, versículo 3. Y es la frase que está al principio. Porque nosotros también en otro tiempo éramos. Esa es la frase clave. Esa es la frase clave. Por un lado, esta frase nos indica, la lógica del pasaje nos dice, sean amables con los demás, sean misericordiosos, sométanse a sus autoridades, lleven esta vida transformada. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen una conexión con esas personas que no conocen a Cristo. ¿Saben cuál es esa conexión? Que ustedes eran igualitos a ellos. Tú que te quejas de tu vecino, que porque es así, que porque la gente es así, tú eras igualito. Así eras tú. Tú desobedecías la ley. Eras mentiroso, chismoso, envidioso. Así, esa persona que te cae tan mal, así eras tú. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y la idea es que esa conexión, esa memoria del pasado, nos lleva a tener más misericordia de nuestros vecinos, amigos y familiares. Recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel, muéstrenle amor al extranjero porque ustedes ¿qué? Ustedes también fueron ¿qué? Extranjeros. Recuerden que ustedes pasaron por lo mismo, así que muéstrenles amor. Ustedes estaban perdidos, así que muéstrenle amabilidad a los perdidos también. Aunque yo soy de Bogotá, yo soy hincha de un equipo del Valle del Cauca.
No voy a decir cuál para no meterme en problemas, pero es el mejor del Valle del Cauca. Poderoso Cortuluá. No, es uno de los otros dos, pero no les voy a decir cuál. Recuerdo hace muchos años haber escuchado un testimonio de un futbolista que volvía. Ustedes saben que los futbolistas muchos salen de zonas muy pobres, muy difíciles, y luego cuando ellos cogen plata, y uno de ellos, vi su testimonio, él volvía a su pueblito a ayudar a los niños, su fundación, regalos, todo eso. Y él dijo una frase muy interesante. Él dijo, cuando lo estaban entrevistando, uno no puede olvidarse de dónde salió. Y por eso yo hago esto. Porque uno no debe olvidarse de dónde salió uno. Los que se olvidan, pues nunca más vuelven por allá. Pero en el caso de él, como él recordaba de dónde salió, bueno, eso lo motivó a volver y ahora dar de lo que tiene. Eso es lo que nos está diciendo acá. No olvides de dónde saliste. ¿Te cuesta ser amable con tus vecinos? ¿Te cuesta orar por nuestros gobernantes que a veces toman unas decisiones que uno como que, ay, ya casi son las elecciones, ¿sí o no? ¿Te cuesta? A mí me cuesta, la verdad, también. Pero este pasaje está diciendo, recuerda de dónde saliste tú. Tú eras así de ciego, tú eras así de necio. Sé paciente, ora, ora, sigue orando, sigue mostrándoles amabilidad. Ahora, hay una segunda cosa que esta frasecita nos muestra. ¿Cuál frasecita? La del 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados. De nuevo, volviendo a la lógica del pasaje, Pablo nos dice, sométanse a sus gobernantes, sean amables con todo el mundo. ¿Por qué, Pablo? Por esta razón. Porque tú ya no eres lo que solías ser. ¿Notaron cómo el versículo no dice, y ahora ustedes siguen siendo presente necios, extraviados? ¿Verdad que no dice eso? Dice en tiempo pasado. Ustedes ya no son así. Ustedes eran ese tipo de personas, pero ahora eres una persona diferente. Así que sométete a tus autoridades, sé amable con tus vecinos, amigos, familiares. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, esto me lleva a la tercera y última parte de este texto y mi parte favorita. Y es que en este texto Pablo no solamente nos muestra cómo debería verse en nuestras vidas transformadas allá afuera, no solamente nos muestra que debemos recordar nuestra vida no transformada para que eso nos motive a cumplir estas cosas, sino que tercero, Pablo nos va a hablar del evangelio que transforma vidas. Y esta es la gran razón, esta es el arma nuclear que detona todo esto. ¿Por qué debo hacer estas cosas, Pablo? ¿Por qué debo dejar de pasarle el billetico al policía, de romper las normas? ¿Por qué debo ser amable con mis vecinos que son medio fastidiosos? ¿Por qué, Pablo? ¿Sabes por qué? Porque de eso se trata el evangelio. Para eso murió Jesús por ti. Leamos versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos ¿qué? Salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. En resumen, versículo 5, fíjense en esta frase que resume todo esto. Él nos salvó. De nuevo, volvamos a la lógica del pasaje. Sométanse a sus autoridades, sean amables, lleven una vida transformada allá afuera. ¿Por qué, Pablo? Si ya yo me voy al cielo cuando me muera, Pablo, ¿para qué esforzarme por eso?
Pablo dice, no, 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 esa es una forma errada de pensar. ¿Sabes por qué debes llevar esa vida transformada allá afuera? Porque para eso, versículo 5, Dios te salvó. Para eso te salvó Dios. O pongámoslo al revés. Pongamos el pasaje al revés. Versículos 5 al 7. Dios te salvó mediante el Evangelio, mediante el amor, la misericordia de Dios, mediante la regeneración, el lavamiento del Espíritu Santo, mediante la obra de Cristo. El Dios Trino te salvó, ¿sabes para qué? Para que te sometas a tus autoridades y para que muestres amabilidad, amor, misericordia a tus vecinos, a tus amigos, para que lleves una vida transformada. Y este es el punto de todo esto que quería compartir con ustedes en esta mañana. Y es que hay una conexión muy firme, inevitable, intrínseca, podríamos decirlo, entre el Evangelio y una vida transformada. Eso era todo lo que les quería decir. Pude haberlo dicho en 30 segundos y me bajo, ¿sí o no? Hay una conexión intrínseca entre creer el Evangelio y llevar una vida transformada. Tristemente, muchos cristianos viven pensando que una vida transformada es un producto secundario. Eso no importa. Lo que importa es que yo me vaya al cielo cuando me muera. Y Jesús murió para que yo me vaya al cielo cuando muera. Desde aquí cuando fui salvo hasta cuando me muera, eso no importa mucho. Como dijo Sartre, el filósofo, eso es un paso entre la nada y la nada de poca importancia. Lo importante es que me voy a ir al cielo y para eso murió Jesús por mí. Eso no es lo que dice este texto. Eso no es lo que dicen muchos otros textos. Y vamos a comparar dos pasajes para afirmar esta enseñanza. No estoy diciendo, por cierto, que Jesús no murió para que te vayas al cielo y no al infierno. Por supuesto que Él murió para eso. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? El problema es que a veces nos quedamos ahí. Y creemos que Jesús solo murió para que yo me vaya al cielo y la forma en la que yo vivo acá como que, bueno, no importa mucho. Si me va bien, bien, si no, no. Y como que eso no tiene que ver mucho con la muerte de Jesús. Y este pasaje nos dice, no, para eso murió Jesús también. Para que tú lleves una vida transformada. Y no solo para que te vayas al cielo cuando te mueras. Terminemos viendo dos pasajes que nos confirman esta enseñanza. Miremos ahí Tito capítulo 2, una página atrás. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Por cierto, olvidé mencionarles el contexto. Obsérvenlo ahí rápidamente, no vamos a leerlo. Tito 2, 1 al 10. Está dando otra vez instrucciones de una vida transformada. Que los ancianos, no hablando de los ancianos pastores, sino los hermanos y hermanas de la tercera edad, que sean así, que los jóvenes sean así, que lleven una vida transformada, y luego nos va a dar la razón. ¿Saben por qué deben vivir así? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, la gracia de Dios no solamente te da un tiquete para el cielo, la gracia de Dios cambia tu vida hoy, ahora. Esa es la idea. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y este es el versículo clave que me encanta. Él, Jesús, se dio por nosotros para, mi palabra favorita del Nuevo Testamento, para, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué murió Jesús en la cruz según ese pasaje? Para que no nos fuéramos al infierno, ¿verdad? ¿Dice ahí eso? Es cierto, Él murió para eso, pero no lo dice acá. Dice, para redimirnos, ¿de qué? ¿Librarnos de qué? De toda iniquidad y purificar un pueblo para posesión suyo, celoso ¿de qué? Buenas obras. En pocas palabras, Jesús murió
para darte una vida transformada. Para eso murió Él también. Segundo pasaje, y ahí terminamos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 18. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pongamos el pasaje al revés. Versículo 19. Jesús dio su preciosa sangre, murió en la cruz, ¿para qué? Según el versículo 18. ¿Para redimirnos de qué? Nuestra vana manera de vivir. No solo para darnos un tiquete para irnos al cielo. Jesús murió para librarnos de esa forma antigua de vivir y para que llevemos vidas transformadas. Al principio de este mensaje les conté una historia positiva, la de Rosaria, ¿recuerdan? Pero resulta que también hay ejemplos negativos, tristemente. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, tuve la oportunidad de compartirle el evangelio a una compañera. Ella me escuchó respetuosamente, me dijo, ay, gracias Carlos por este mensaje de Dios, yo necesito buscar más a Dios, pero yo tengo un tío y unos primos que son cristianos. Y van a la iglesia y son muy comprometidos y eso mi tío es hasta parte del liderazgo. Y ellos nos han tratado tan mal a mi mamá y a mí. Y me dijo esto, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. El mal testimonio, las vidas no transformadas de personas que profesan conocer a Cristo, alejó a mi compañera de Cristo. Qué triste, ¿no? ¿Cuál de estas dos historias quieres ser tú? ¿Quieres ser de aquellos que traigan a otros a Cristo mediante su testimonio y su vida transformada? ¿O vas a ser de los que alejan a la gente? Porque hablan, hablan, hablan y hablan, pero nada de poder, nada de vida transformada. Jesús murió para que tú seas el ejemplo número uno. Jesús murió para que en tu vida del dicho al trecho no haya mucho trecho. Y Señor, te oramos que ese sea nuestro caso, que en esta nueva semana que empieza, en el resto del año, Señor, recordemos que Jesús murió por nosotros. Y eso tiene efectos para el futuro, gloria a Dios, cuando muramos, pero también tiene efectos presentes. Nos has dado la responsabilidad y también la libertad de llevar vidas transformadas. Y oramos que recordar a Cristo semana tras semana como lo hacemos nos lleve a recordar eso, que en su sangre, su sacrificio, su resurrección tenemos poder para ser sal y luz en este mundo y que mediante nuestro testimonio muchos vengan a conocerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.